Bueno, buenas noches, gracias por venir. Siempre el autor es el que cierra, pero me parece que hoy corresponde que cierre Richard, ya le dije, así que voy a empezar yo, después Jorge y cierra Richard. Este libro empezó un día me llamó Richard, con el cual nos conocíamos, pero no teníamos un trato muy habitual así, bueno, en las redes sí, porque, bueno, pero no éramos amigos así. Y me dijo que tenía la idea de hacer un libro, que una editorial se lo había propuesto, y que me parecía a mí escribirlo. Mi primer razonamiento mientras lo escuchaba a él fue como acordarme de varios como jalones de la vida de Richard que yo tenía presentes. Por ejemplo, la fundación del PIT en la dictadura. Aparte con ese nombre inglés, Richard Reed, ya era un nombre que me acuerdo que a mí me había quedado sin saber quién era de las primeras cosas que leí sobre el PIT. Tenía presente, por supuesto, el acto del 1 de mayo del 83, el primer acto masivo en la dictadura. Tenía muy presente, porque ya había empezado como periodista y había empezado con sindicales, y después Richard me decía, pero pará de preguntarme de esto. Tenía muy presente la huelga de la Española, una gran huelga que hubo en el año 87, que fue una huelga con ocupación de la Española, y que creo que fue la única que hay en el Uruguay que se organizó un plebiscito, un referéndum para ver si se levantaba o no se levantaba. Esa la tenía muy presente y sabía que Richard había estado en algo ahí. Tenía presente que Richard había estado. Después, en los años 90, los principios de los 90, yo trabajaba en Búsqueda y tenía presente a Richard boicoteando así o bombardeando muy duramente unos intentos o más que intentos, unos diálogos que hubo entre el PIT-CNT y el gobierno de la época, que era el de la calle Herrera, donde estaba Jorge y le tiraba los misiles así, y yo lo tenía presente porque yo había hecho varias notas sobre ese tema y me acordaba de Richard pegándole muy duro. Hay que avisarle a Orsi que hay picadas. Pegándole muy duro a los que participaban de ese diálogo. Entonces, y eso que yo me recordaba me hacía como un poco de ruido con el Richard de ahora, que es un Richard que yo lo tengo como una persona de diálogo, pero no era aquel Richard, digamos. Entonces, cuando él me hablaba del libro, yo pensaba, este tipo recorrió todas las etapas desde el 83 hasta hoy, es decir, ha estado presente en todo, ha estado presente desde que empezó a abrirse la canilla de la política en la dictadura y sigue siendo un protagonista hoy. Entonces eso me gustó, ¿no? Entonces ya le dije que sí, que hablábamos, que me gustaba la idea y que teníamos que reunirnos para afinar algunos detalles, pero ya yo estaba predispuesto a aceptar. Y esa fue mi primera como visión del libro. Es un libro que a través de la vida de Richard yo puedo contar la vida del Uruguay, desde el 83 hasta hoy, y él como testigo principal. Esa fue como mi primera cosa. Pero también me acordaba que él tenía detractores. Es decir, claramente sé que ya sabía en aquel momento de detractores hoy, un poco por esa actitud a veces que le reprochan como dialoguista, también venía criticando muy duro a la izquierda en los últimos tiempos cuando fue esa llamada, y eso le valía que lo criticaran. Y había viejas críticas que recordaba, por ejemplo, la huelga de la Española, fue una huelga que se perdió, ahí también, me acuerdo que lo habían criticado mucho y poco menos que lo hacían responsable por la derrota sindical esa. Entonces cuando nos reunimos para hablar del libro, cómo sería, estaba la editorial presente y le dije, bueno, mira, yo lo hago, a mí me gusta porque este tipo ha estado desde el 83 en el primer plano hasta hoy, pero yo quiero poder contar lo que diga él, pero contar también los que lo critican. Y enseguida Richard dijo, está bien, yo no tengo problema. Así que la reunión fue muy corta, muy sencilla. Yo dije eso, esa fue mi única condición. Y enseguida Richard la aceptó. Y ahí empezamos a reunirnos, entrevistándolo para el libro. Y como les decía, mi primera idea fue contar desde el 83 hasta acá, pasando por la vida de Richard. Pero en las entrevistas con él fui descubriendo como varias capas más que me hicieron más interesante el trabajo.
Una primera capa es la de las anécdotas, es una fuente infinita de anécdotas, de cosas que le pasaron, de cosas que cuentan, algunas son increíbles. Yo le decía ahora, no pases a prender fuego esta alfombra, porque tiene una anécdota increíble en la cual prende fuego una alfombra en medio de una negociación con una patronal media subida a los pedales, y que la manera que eligió de pasarles la señal de que con él no se jodía fue prenderle fuego mientras el patrón hablaba, quemar una alfombra, ¿no? De esas tiene muchísimas que no las voy a contar para que compren el libro, porque si no las cuento todas. Pero tienen... Ese fue como un segundo escalón. Dije, no solo la vida pasa, sino del Uruguay pasa a través de cómo él la vivió, sino tiene 40.000 anécdotas. Después me quedaba pensando por qué las tiene tantas. Y es porque estuvo en el fútbol, vendió puerta por puerta en el interior, estuvo en el carnaval, estuvo en la noche, fue inmigrante en la Argentina, fue obrero, fue empleado, fue empresario, fue dirigente sindical. Es decir, capaz que hay gente que hace con uno solo de esas cosas, presume de tener mucha cancha y mucha calle. Él estuvo en 6 o 7 de esas que supuestamente te dan el carnaval, la noche. Tiene acumulado un bagaje y bueno, lo ha vivido mucho, tiene muchas historias de todas esos mundos en los cuales transitó, algunos más que otros. Por ejemplo, en el fútbol transitó poco, pero lo ha aprovechado. Entonces esa fue como una segunda capa. El tipo tenía una cantidad de anécdotas increíbles, pero después fui viendo otras como capas de Richard. Una es que Richard había terminado solo sexto de escuela, es decir, hasta ahí llegó. Esos son sus estudios académicos. Y sin embargo, vos hablabas con él y claramente es un tipo que parece mucho más preparado. Y me di cuenta, hablando con él, de que es un tipo que ha hecho de informarse y de formarse un trabajo, una militancia prácticamente. Él ha hecho un hincapié muy grande en formarse a sí mismo y no lo hizo en el sistema académico, lo hizo solo. Es muy inteligente, es vivo como un rayo. Yo siempre digo que si los periodistas y los escritores hubiéramos tenido un Richard Reed de dirigente sindical, no cobraríamos el 10% del precio de cada libro por cada libro que vendemos. Estaríamos ya más o menos en el 27, 28, más o menos, le calculo. Es decir, pero es inteligente, y otros se descansan en la inteligencia y en la viveza. Hay muchos, porque te va bien y con esto me alcanza. No, claramente es una persona que se ha formado solo, lo que le ha permitido interactuar con gente mucho más formada, con economistas, con empresarios que tienen estudios en el exterior. Él se mide de igual a igual con tipos que tuvieron la suerte de poder formarse, pero no los desprecia. Es decir, porque tenemos algunos ejemplos muy claros en el Uruguay de gente que es muy viva, pero que desprecia Harvard, como dicen, ¿no? En base a la viveza que tienen, que es mucha, tienen un desprecio por el que se formó. Richard no es así. Richard tiene respeto y les chupa. Sabe que el otro sabe mucho y aprende del otro, está enfrente, y eso me parece que es como mensaje, me empezó a parecer muy valioso, que emergía en el libro claramente eso. Es un duro, él en la negociación puede ser salvaje, hay varias historias en el libro, es un tipo que puede pegar fuerte. Jorge, que ha estado, que nos acompaña hoy, Jorge Pozzi, lo conocen, ex diputado, era director del Correo, pero fue dirigente de la FUE mucho tiempo, estuvieron enfrentados, ahora no sé si van a revivir, después más hasta qué punto, espero que no se peleen, pero pegaba fuerte en las peleas, pero a su vez banca que le peguen, porque yo en el libro iba recogiendo los testimonios de los detractores y yo le contaba, fulano dice esto de vos, y nunca la actitud de él fue, no lo pongas eso en el libro. No, siempre bancó, respondió lo que tenía para responder. Y porque hoy veo mucho en la discusión ahora, ¿no? En las redes y todo, que hay una cosa rarísima, que por un lado hay una cantidad de insultos, te dice cualquier cosa desde cuentas anónimas. Ahora después en público alguien le dice a otro, no, pero mirá qué zapatos horribles que tenés.
¡Ay! ¿Cómo le dijeron que los zapatos son horribles? Bueno, no es Richard. Richard pega y recibe y lo acepta como parte del juego, mientras sea con respeto, digamos, ¿no? Pero quemar la alfombra fue una vez, ¿no? Él siempre tuvo quemando las alfombras. Bueno, ese fue otro nivel que me interesó. Eso, ¿no? De confrontar, dar y recibir en la confrontación. Pero voy a las cosas que más me interesaron de todas estas, que todas estas me interesaron. En ese confrontar, Richard tiene algo que es raro en el Uruguay. El mecanismo tradicional en Uruguay es: yo sé que fulano, por ejemplo, no sé, es colorado. Entonces, como es colorado, yo estoy en contra, porque yo no soy colorado, yo soy, no sé, blanco como hueso de bagual, o soy comunista y estoy contra los colorados. Entonces, estoy en contra, y lo que me diga ese tipo que es colorado, yo estoy en contra. Es así. Así se razona más o menos en Uruguay la mayoría. Richard no es así. Richard escucha a otro y ve, con esa inteligencia que tiene y esa formación que se ¿cuáles son los puntos de acuerdo que puede tener? Él de repente escuchó ayer en el debate de la eutanasia un tipo que dijo alguna barrabasada con la cual estaba absolutamente en contra en el tema de la eutanasia, pero no lo va a descalificar, lo va a escuchar y va a decir: vos, mirá, la eutanasia no nos vamos a poner nunca de acuerdo, vos tenés esta posición, yo tengo la otra, pero de repente en el tema de ponerle un impuesto, no sé, al que hace ruido en las picadas, capaz que estamos de acuerdo y podemos sacar algo en conjunto en este tema. Después lo otro, vos andás por tu lado, cada uno la va a pelear y vamos a ver quién tiene más fuerza. Entonces eso le permite construir porque logra acuerdos con gente que en principio otros no logran porque se oponen a todo, digamos, porque lo descalifican, porque no encuentran el lugar común. Me parece muy valioso, me parece que es una cosa que escasea en el Uruguay, que hace más falta que haya gente que sea así. Acá veo, nos hace el honor de estar el exdiputado Radío, es otra persona que le reconozco ese mismo valor. Tiene marcha atrás, es otra cosa que le reconozco. Un tema que, por ejemplo, lo dividió con Pozzi al principio, en aquellos años que yo cubría, en los años 90, el tema de la productividad. El primer abordaje que hizo Richard de la productividad fue totalmente en contra, bombas, misiles, a los que trabajaban en ese tema, pero se formó con unos argentinos que invitó, los empezó a escuchar, empezó a entender un tema que es complejo, que requiere conocer. El de la fábrica de repente estudió este tema, como decíamos, en Harvard, digamos, pero el otro, ahora, nunca va a tener el mismo punto de vista que el de la fábrica, porque el de la fábrica quiere ganar más. Son distintos, pero logra encontrar el punto de transitar en conjunto, y creo que los grandes beneficiados, no solo es obra de Richard, ha habido muchos otros dirigentes como Jorge, el armenio, en fin, una cantidad, han sido la gente que trabaja en la industria de la bebida, que se ha visto beneficiada con buenos sueldos. Entonces tiene marcha atrás cuando se equivoca, sabe ir para otro lado cuando se da cuenta que le erró, digamos. Y después el último punto para terminar, que le veo de muy valioso, es ese protagonismo que ha tomado en los últimos tiempos, reivindicando al que lucha, porque siempre fue una LQL arriba a los que luchan, y estudian, digamos, ¿no? Reivindicar eso que para alguien que no estudió aparte, está reivindicando al que no lo tuvo, el que no lo tuvo está reivindicando algo que lo quiere para todos los que no tienen la oportunidad. Entonces, bueno, ese fue el Richard que descubrí después de la primera idea. La primera idea era esa: contemos un tipo que vivió muchas cosas y que la vida de él nos lleva a recorrer lo que hicimos desde el 83 a esta parte. Después me emergieron todos estos Richard que para mí son valiosos, que espero que estén bien reflejados en el libro. Hay un poco de todas estas cosas. Y para terminar lo último, y ya para eso que viene bien que hable Jorge, hubo un momento que todo esto es muy lindo, ¿no? Pero Richard, no hay día que no lo llame una radio, no hay día que no lo llame un canal de televisión o un medio de prensa. Y mientras yo hablaba con él y le preguntaba, él seguía saliendo en los medios. Y las cosas que me había contado, que me parecían a mí fascinantes para transmitir, las contaba en otro lado. Y yo me volvía loco. A veces le mandaba mensajes enojados: pará, viste, esto que tenía yo en el libro, ahora lo contaste. Y lo contaba de repente en programas de televisión, Sonríe, en programas de televisión de mucho rating.
Digo, marché, ¿viste? Ya contó todo, ¿viste? Entonces me di cuenta que también tenía que, aparte de hablar con él, hablar con mucha gente que lo hubiera tratado y conocido, porque aparte rendía mucho, porque él no se acuerda de todas las anécdotas, pero los demás sí se acuerdan. Entonces me armé como transitó por todos esos mundos, que van desde el fútbol, ya les dije, hasta... Me hice una cuadrícula de gente que lo había tratado y que llenaba no sé cuántas páginas de cuaderno, eran como, ponele, 80, 90 nombres de personas con las que yo quería hablar. Y cuando hablaba con uno la tachaba en celeste. No logré llenarla, pero tengo un cuaderno con muchas rayas celestes, hablé con mucha gente, muchas rindieron mucho, las entrevistas con Jorge rindió mucho, porque en un momento se enfrentaron, después coincidieron, las entrevistas con los empresarios rindieron muchísimo, con los que fueron los gerentes generales, los gerentes de recursos humanos de la Fábrica Nacional de Cerveza. En la primera reunión me acordé ahora porque me salió la española. Él en la primera reunión esa que yo acepté hacer el libro, ya ahí contó que cuando terminó la huelga de la española le pegó una piña a Magurno. Entonces dije, a nivel de anécdotas, esto va a ser un show de todo este libro. Bueno, entonces hablé con mucha gente, aportaron mucho y bueno, espero que se refleje en el libro. Vamos a darle la palabra a Jorge, que fue uno de los entrevistados, de tantos entrevistados, y luego va a hablar el protagonista. Muchas gracias. Bueno, primero que nada le doy las gracias a Leonardo, porque tuvimos una o dos entrevistas bastante amenas, muy amenas. Y bueno, a Richard también porque, al fin y al cabo, tuvo una delicadeza muy grande cuando el libro... Porque le íbamos a presentar el libro, agarró justo la pandemia. Pero cuando el libro salió a la luz, me manda un WhatsApp y me dice, bueno, el libro está, ahora sos parte de mi vida. Realmente a mí me sorprendió mucho, fue un mimo muy grande, porque estamos todos bastante más veteranos que lo que estábamos en otras épocas, ¿no? Y a veces estas cosas son cosas que reconfortan el alma de la gente. Y el libro me permitió también explorar una cosa que yo no conocía, porque yo conozco toda la vida de Richard desde la escuela industrial, porque yo iba a la escuela industrial y él me controlaba el pelo, con el Freddy Navarro, tu querido compañero. Yo estaba haciendo el curso de maquinista naval, y él era Bedel, allí en el auto que estaba, que hoy no está más, que estaba... Bueno, ¿dónde estaba el COCAP? ¿Dónde es el COCAP ahora? Ahí estaba la Escuela de Industrias Navales, que después se trasladó allá al cerro, allá a la Teja. Y ahí fue donde yo lo vi por primera vez a Richard. Pero hay una parte del libro que es muy interesante, que es el principio del libro, el Richard de niño. Y lo digo porque me retrotrajo a mí cuando lo leí a mi propia infancia, que es un poco posterior a la de él, pero contemporánea a la vez. Tenemos algunos años de diferencia, pero a mi propia infancia. También criado un hijo de padre trabajador y una madre ama de casa, pero un padre que después la cosa de la vida lo llevó por un camino que no fue el mejor y terminamos separados con mi madre. Una infancia donde yo tenía que trabajar todo el verano para poder estudiar en invierno. Y tenía que trabajar las vacaciones de julio. Y yo trabajaba al verano en la Playa Malvino empleando lonas, desde los 11 años hasta los 18 años, empleando lonas de las carpas y sombrillas que en aquel entonces había en la Playa Malvin. Y me tenía que ir a repartir, las vacaciones de julio me tenía que ir a repartir full oil en un camión con un tío mío para ganar algún peso para seguir tirando, porque la situación era familiar, era compleja. Y él narra algo bastante similar que le ocurre a él, que la verdad que cuando yo empecé a leer todo aquello y mirarlo, una parte de la vida de Richard que yo totalmente desconocía, me retrotrajo mucho a lo que fue también mi vida y a lo que fue la vida de los dos y la vida de muchos chiquilines de aquella época. Que yo no voy a decir si fue mejor o fue peor, no sé qué fue mejor o fue peor. Yo sé que ninguno de nosotros vivió como un trauma el tener que trabajar a los 11 años. Ninguno. Yo, notoriamente, si hay algo que no tiene Richard es que se ha traumado por eso. Y yo les puedo asegurar que él tampoco. Ninguno de nosotros tuvo ningún resentimiento posterior en la vida de que mal nos había tratado porque a los 11 años me he tenido que estar trabajando.
y estudiando a la vez. Sino que, nada, lo vivimos, yo por lo menos lo viví con forma muy natural, era lo que me tocaba hacer, lo hacía. Por supuesto que deseaba de repente un verano, que yo pasaba todo el verano metido en la playa Malvin, irme con mis amigos para otro lado, lo que fuera, a un campamento, no podía. Bueno, y no lo sufrí, era así la cosa, la vivimos, no nos traumamos por eso. Yo sí tuve la posibilidad de salir egresado de la UTU, yo completé una carrera, fue lo máximo que estudié. Después fue todo bastante autodidacta, como fue Richard, en materia de con la economía, el mundo del trabajo y otra serie de cosas en las que nos tuvimos que desarrollar los que éramos dirigentes sindicales, porque había gente que nos abría la cabeza y los ojos a eso. Muchas veces íbamos a seminarios y a cuestiones que no entendíamos por qué estábamos ahí, perdiendo de repente un sábado, un domingo, allá en AEU muchas veces, pero que sin embargo después esas ideas todas cuadraron dentro de la cabeza y nos ayudaron a desarrollarnos en el mundo del sindicalismo. Bueno, esa parte que yo desconocía hasta que leí el libro, me acercó bastante más a Richard. No sabía que teníamos una infancia tan parecida. Conocí a casi toda su familia, a su primera esposa y a sus hijos, hermoso todo, a su segunda esposa y a su hijo, el Pablo, profesor de educación física, ahora si no me equivoco, Botija también bárbaro, con sus problemas, pero bárbaro, y conozco la actual esposa de él, que trabajaba, Sí, no va a haber más. Que fue compañera mía también en Pepsi, y les puedo asegurar que, bueno, él conoció una parte de mi familia también, gente maravillosa, realmente maravillosa, y que, bueno, y que uno recuerda, yo por lo menos recuerdo con muchísimo cariño. Eso es una parte del libro que bueno, que a mí me impresionó porque no conocía la vida, infancia y más acá de Richard. Y después vino todo lo otro. Hay una cosa que sí, lo dice Valeria Ripoll en el libro, con el Richard te reís mucho. Y es verdad, te podés pelear, ¿no? Pero te reís mucho. Yo me acuerdo de haber hecho viaje con el Richard, él manejando y yo al costado, y hacer el viaje de 3-4 horas, él constantemente hablando, mientras manejaba, constantemente hablando, constantemente contando anécdotas, cosas que habían pasado, y todo, y siempre riendo, no. Pero una cosa atrás de la otra. Yo nunca había... no me acuerdo de haber encontrado a otra persona con la que yo desarrollara un viaje así de lo que fuera, y estar constantemente hablando y constantemente contando anécdotas que todas nos hacían reír. Eso lo dice Valeria Ripoll en una parte del libro, cuando cuenta la experiencia de ella junto con el Richard en el secretariado, y es tal cual, bueno, por lo menos mi experiencia es tal cual así. Y también está lo otro, ¿no? Sí, con Richard tuvimos diferencias en un momento. Yo veía, o pensaba y veía cosas del sindicalismo, de las cosas que tenía que tratar el sindicato, en la cual nos encaminamos. A mí yo tuve una experiencia muy fuerte que fue en el 87-88 estar becado en Europa como 6 meses, pero no estudiando, viviendo. Me mandaron a vivir a Europa. Y fue muy fuerte lo que yo vi. Fue muy impactante la realidad que yo venía saliendo de Uruguay, de la lucha por el consejo de salario, de todas aquellas discusiones de los viejos, de los viejos sindicalistas con la barra nueva que venía Richard y otros más, donde todavía inclusive se discutía el documento de las 3F, porque se había levantado la huelga general, y eran terribles plenarios discutiendo una cosa que había pasado 15 años atrás. Y todo eso, para los que éramos nuevos, vos estabas con los ojos abiertos escuchando, y no entendía ni siquiera muy bien lo que se trataba y de qué se hablaba. Pero cuando en el 84 se inventaron el Consejo de Salario, nosotros teníamos un conflicto cada 4 meses, ¿vos te acordás? Cada 4 meses teníamos un conflicto porque los consejos de salario se citaban cada 4 meses. Hasta que vino la primera gran discusión, que fue que se iban a citar los consejos de salario que iban a laudar por 1 año. Aceptar eso, pero fue una discusión terrible. Porque estaba la barra que pensaba que mejor la lucha cada 4 meses para templar el ánimo de los sindicatos, y otro que decía, mirá, cada 4 meses no podemos estar en un conflicto porque lo que ganamos lo perdemos. Bueno, toda esa etapa la transitamos junto con Richard, fueron las primeras grandes cosas que a muchos nos diferenciaron.
veíamos la cosa más en el largo plazo, y otros compañeros, bueno, con total honestidad también decían, no, vamos en esta que es mejor. Y cuando vine a aquel viaje, que había toda una onda acá, que los europeos no luchaban, que no eran sindicatos fuertes, que eran sindicatos reformistas, que no querían hacer la revolución. Efectivamente era así. Ahora, no que no eran sindicatos fuertes y que no luchaban, porque yo mismo había visto soldar un tren a la vía para ocupar una fábrica. Pararon, bajaron a todo el mundo del tren, lo soldaron a la vía para que no pasara más nadie por esa vía. Sí, pero acá no hacemos eso ni que vengan degollando. No se nos ocurre, pero ni de casualidad soldar un tren a la vía. Y estos locos lo hacían allá. Y era uno de tantos conflictos que había. Y salían en el diario y te lo transmitían en directo. Entonces uno ya fue, la cabeza de uno fue un poco evolucionando hacia, bueno, el obrero tiene fuerza, pero no puede llevarse todo por delante. Que yo pensaba en el año 84, 85 que era posible llevarse todo por delante. Ya ahí me había cambiado la cabeza. Y ahí discutíamos. Ahí teníamos grandes discusiones con el Richard y con otros compañeros. Algunos están mencionados en el libro, Carlito García, el Juancito Tons, que fue en su momento director de la Intendencia y hoy creo que está también en algo. Juancito Tons, bueno, el mismo Tito Selco, el armenio, que ya había venido. En su momento estaba el que había sido presidente de la Federación hasta que lo habían disuelto, el Negro Dago, ¿te acordás? Y toda esa gente en grandes discusiones de la cual uno iba aprendiendo. Y hay otra parte que me emparenta con el Richard, en el sentido del sindicato, que él lo menciona, y él lo dice en el libro y lo dice en un reportaje que le hicieron en el programa que estás vos de mañana, en Desayunos Informales, cuando él dice, a mí los viejos me agarraron y me fueron llevando. Y menciona inclusive a La Pulpera, un veterano fallecido ya, y a mí pasó lo mismo. Imagínense el año 82, 83. Yo era gurí y de sindicato no había escuchado hablar nunca. Y empezaron los primeros movimientos para armar el sindicato. Yo era mecánico en la Pesicola, era mecánico de equipo de refrigeración en la Pesicola, y bueno, teníamos en el taller, éramos una comunidad de 20 mecánicos. Y había uno, todavía vivo por suerte, el viejo Rigolini, que un día me dice, tenía unas manos así el viejo, ¿no? Era grande como una mano así. Me dice, vos guacho, hoy te bañás y te venís con nosotros que vamos para el sindicato. Yo digo, no me jodas. Vos guacho, hoy te bañás, ¿no vas a bañar ahora? Vos venís con nosotros, vamos al 82, no vamos para el sindicato. Yo arranqué a la federación. Arranqué. Y a la segunda o tercera vez ya te habían metido el bichito de que en algo tenías que estar metido ahí. Y así empezó mi militancia. Yo no hubiera ido nunca al sindicato si no viene un viejo de esto y te dice, vos, vestiste que te vas con nosotros. No, pero yo, vestiste que te vas con nosotros. Y no le podía decir que no. Además, en aquel entonces funcionaba el prepo, no había mucho arreglo en ese aspecto, ¿no? Y cuando leía el libro, el Richard dice que más o menos empezó así también, ¿eh? Cayó ahí en el muelle y los viejos le habrán visto algo. Los viejos tenían veían algo y, viste, como que lo sabían explotar. Te llevaban y lo sabían explotar. Y eso fue otra cosa que también me impactó del libro, de lo que habló Richard del principio, porque fue también una cuestión bastante parecida. Y después sí, tuvimos mucha discrepancia. Sí, la discrepancia del tema de la productividad en su momento. Nosotros, en algún día en Brecha yo dije, mira, para estudiar la productividad no tuvimos que, lo digo también ahí en el libro, para estudiar la productividad no tuvimos que esconder, porque éramos poco menos que sacrílegos ahí, ¿no? Íbamos donde estaba el CUI en aquel momento, el Centro Uruguay Independiente, Juan Carlos Gómez y 25 de mayo ahí. Ahí íbamos a unos sucuchos que tenía el CUI y nos juntábamos a recibir clases de productividad. Y hasta el día de hoy me las recuerdo, esas cosas. Pero era un tema que era todo un problema, si la productividad era aumentar la ganancia de la empresa y qué sé yo, cuántas cosas más, toda aquella discusión que hubo y que bueno, que en aquel momento,
insólitamente nosotros en el sindicato de Pesicora, que defendimos eso, trabajamos en eso, nunca firmamos un acuerdo de productividad. Muchos otros sí firmamos un acuerdo de productividad. Nosotros nunca firmamos, nunca pudimos llegar a firmar un acuerdo de productividad. Pero bueno, pero es cierto que tuvimos que hacer que tuvimos discusiones, visiones bien diferentes, y bueno, son cosas que nos ponían en una vereda opuesta en ese momento en el sindicato. Como también lo que se llamó aquel diálogo nacional en el año 90 también nos puso en una vereda diferente. Y bueno, nosotros creíamos que en realidad en el primer gobierno de Lacalle, bueno, el gobierno de Lacalle Herrera, cuando venía la inflación galopante, se habían disuelto el Consejo de Salario, había una situación social compleja, era mejor encontrar un camino de salida para que se encauzara esa cuestión social compleja que podía venir. Bueno, yo creo que tuvo, mirado a lo lejos, creo que tuvo sus pequeños éxitos o sus éxitos, y algunos compran el libro porque están reflejados en el libro los éxitos que tuvo esa cosa, y también las discusiones que tuvimos por eso, y bueno, después seguimos transitando una vida. Yo siempre, hasta el día de hoy voy a decir lo mismo. Lo dijo Leonardo, él es un tipo muy... Hay gente informada y hay gente inteligente. Él es un tipo inteligente primero, informado también. Informado, autoformado, pero formado. Porque uno puede ser muy informado y no tener puede ser muy formado y no tener información, por lo tanto está formado para algo que no sabe cómo aplicarlo. O puede ser al revés, tener mucha información y no está formado para interpretarlo. Richard en ese aspecto era extremadamente inteligente, es un tipo extremadamente inteligente, autoformado, me consta que es autoformado, es como decía Leonardo, él te pone el aspirador, te saca, pero aprende rápidamente, cosa que de repente a nosotros nos costaba mucho más, y toda esa inteligencia siempre la volcó, a mi juicio, ¿no? Aún con la diferencia, las volcó a favor del trabajador. Yo eso lo tengo que reconocer, creo que todos hicimos algo de eso, pero como estamos hablando de Richard, yo lo tengo que reconocer porque yo, a la luz del tiempo, pienso que fue así. Lo veo mucho más claro ahora de lo que veía en aquel momento. Y creo que Richard y otra gente, esa especie de cosa rara que es la bebida, es un sindicato raro. Un sindicato donde la política partidaria nunca entró, por lo menos desde que yo la conocí, creo que hasta ahora. Y antes de que yo la conociera por los cuentos que hay, ¿no? Nunca entró la política partidaria en el sindicato. Uno puede decir si la bebida es tendencia comunista, anarquista, blanca, socialista. No, nunca pasó eso en la bebida. Y no era que no hubiera maquinaria laburando, había, pero nunca se imponían en la discusión y nunca funcionaron orgánicamente. Era un sindicato muy de clase. Y con un gremio, yo digo orgullosamente, con un gremio muy... con una conciencia de clase tremenda, que es lo que lo salva hasta hoy. Hasta el día de hoy es así. Y en eso muchos tuvieron que ver, y Richard tuvo mucho que ver, con todas sus cosas. Sí, yo escuché cosas que dicen en el libro, le escuché decir cosas peores aún que las que dicen en el libro en asambleas. Decirles, vos, Choco, vamos a darle. Y efectivamente, las cosas después se resolvían. Y se hacían cosas, pero lo que dicen en el libro cuando lo compren y lo lean, es poco al lado de lo que se decía. Es poco al lado de lo que se decía. Pero sin embargo, atrás de eso, y aún en esa especie de agresión que había en el discurso de Richard, había del otro lado, de parte de la empresa, un respeto brutal. ¿Saben por qué ese respeto brutal? Algo que se ha perdido, yo creo que hoy no hay. Capaz que si hay, yo no lo conozco, no sé, yo estoy más alejado del mundo sindical ahora. Porque el Richard no era un representante, era un líder. Y hay una diferencia grande. En el sindicato vos podés elegir y tener un presidente. Y puede ser electo el presidente por la masa. Ahora, una cosa es ser el líder de esa masa y otra ser el representante de esa masa. El líder de esa masa que te eligió es el tipo que va con la empresa,
se da la mano por algo que cree que es lo que puede haber, viene y lo que él se dio la mano con la empresa es lo que la empresa, lo que la asamblea va a votar. Se juega por lo que arregló. Y eso es muy importante, porque en algún momento en algunos lados que yo anduve te decían, pero hermano, si usted, este muchacho lo que arregla con nosotros, la asamblea no lo vota, ¿para qué voy a hablar con él? Hablo con el portero y es lo mismo. Y es una lógica. Si vos te pones al lado del empresario, sí, claro, ¿para qué voy a gastar tiempo con él? Eso no pasaba con Richard. No pasaba con ningún dirigente de la bebida que yo recuerde, ¿no? Pero no pasaba con Richard. Eso que en un momento lo dice ahí Damonte, creo que Damonte lo dice, lo que se cerraba, se cerraba. Y si uno estaba tranquilo que eso era lo que se arreglaba. Así parecía la cosa más disparatada del mundo. Salía. Esa cuestión, yo lo digo en el libro, lo he dicho en otros lados más. Yo creo que hoy él es el único líder sindical que realmente queda. Del 73 a la fecha. Pero aún, digo, no porque venga el 73, sino porque como líder sindical, yo eso lo destaco mucho, es el último. Yo creo que no hay ahora eso. Hay otro tipo de liderazgos o de formas, yo las veo diferentes, por lo menos. Pero de los que yo conocí, o de los que yo conocía como actor sindical, él yo creo que es el último que está quedando. Y lo dije en el libro, pero lo he dicho en varios lugares más que conversamos y que converso de cosas, y yo creo francamente que es así. Y eso y si hoy la Federación de la Bebida tiene no solo los salarios que tiene, sino las condiciones de trabajo que hay en el sector, en el gremio, en las fábricas de la bebida, es justamente porque ha habido un gremio muy fuerte con un liderazgo muy, muy afianzado. El gremio es muy fuerte, Richard lo sabe, también juega con eso. Conoce las debilidades y las fortalezas que tiene el adversario que tenés enfrente, que es la empresa. Porque no solo arriba los que luchan y estudian, también la empresa arriba de los que luchan, porque cuando vienen a nosotros 2 o 3 veces nos pegan unos revolcones de primera categoría. Y si el gremio salió de vuelta unido a pesar de fueron revolcones fuertes, huelgas de 90 y pico de días, huelgas de 40 y pico de días, en el interior huelgas también de 30 a 35 días, y no eran huelgas como las que se dicen a media hora, eran huelgas, donde se trataba de pagarle a la gente el recibo de la luz, el recibo del agua, que no tuvieran complicaciones, se hacían coletas, se juntaba plata, se le pagaba a todo el mundo para que aguantaran la huelga. Eso yo no lo vi más después, hace muchos años no veo una huelga de aquel tipo. Y de esa mesa ganamos y perdimos. Y cuando perdimos, salimos igual con el gremio unido. Y eso era porque yo creo que había una gran conciencia de clase acumulada a través de los años que permitía que pasaran esas cosas. Otros gremios en una derrota de esa podían quedar absolutamente despedazados. Está el caso de la Española ahí. Bueno, hasta el día de hoy no sé si hay sindicatos todavía en la Española, nos queda algo. Pero también se menciona en el libro. Pero no solo ese, hubo 1000 conflictos que terminaron con los sindicatos destruidos. No fue el caso de la bebida. Y no es que no hayamos atravesado problemas, que no hayamos atravesado cierre de fábrica, reducción de personal. Nos pasó de todo como al resto. Pero hoy el gremio es un gremio fuerte desde lo combativo, del sentimiento de clase que tiene. Es un gremio que gana muy bien, que por suerte gana muy bien. Y es un gremio que cuando está llamado a ir para adelante, va para adelante. Cuando está llamado a ir para adelante, va para adelante. Y esté tranquilo, yo lo comento. Si Richard hoy, si en este momento Richard acá agarra el teléfono y diga, paren todo, yo mañana voy a las 3 de la tarde y les explico qué pasó, estoy tan tranquilo que no queda ni uno, ninguna fábrica de la bebida, ni nadie pregunta ni por qué, ni qué pasó, ni se van. Se van. No es un viru, pasó. Y si él lo hace ahora, aunque pudiéramos hacer el simulacro, estén tranquilos que es así.
mucho respeto, porque nunca fueron... la conciencia de la gente sabe que nunca la mandaron a la paliza. Él, en principal, sobre todo en los últimos tiempos, y otros dirigentes que hubieron, nunca llevaron al gremio a la paliza. Supieron entrar y supieron salir. O supimos entrar y supimos salir. Y esas son las cosas que yo realmente valoro de Richard, más allá de que en algún momento hayamos tenido alguna discrepancia, y en otro momento fuimos muy amigos y comimos juntos, y bueno, algún día hasta vinimos de forma muy catastrófica a Montevideo, desde Costa Azul, que estábamos allá, pero bueno, entonces yo creo que el libro es un gran homenaje, creo que es muy, muy veraz lo que yo leí, es lo que realmente pasó, primero que nada, y segundo, es como ese Richard. Y bueno, y a la gente vos la sentás con sus luces, con sus sombras, con sus grises, blanco, negro, pero el libro refleja exactamente lo que es lo que es Richard. Y si no hubiera escrito el libro, me preguntaste a mí cuando digo, me parece esto y todo otro. Y es lo que está reflejado en el libro, y en los dichos de él, y en las entrevistas que vos levantás de él, y en lo que opina la otra barra de gente, a la cual hay muchos que ni siquiera los conozco, yo no los conozco. Pero para mí el libro es muy, muy fidedigno de lo que es la personalidad y lo que es la trayectoria de Richard, ¿no? Personalidad con la que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, como pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con mi personalidad. Y bueno, eso es opinión del interlocutor que tiene enfrente. Ahora, amigo de los amigos, no sé si tiene enemigo, no sé si él es enemigo de alguien o si él se siente enemigo de alguien. Puede ser que alguno se sienta enemigo de él, pero yo no sé si creo que también él cuando el otro está en la mala, él va a encontrar en él una mano para sacarlo adelante. Aún sea un adversario de él, no lo va a dejar tirado. Pero no lo digo porque lo vi. No lo digo porque sea... No, lo digo porque lo vi. Él no lo va a dejar tirado. Y eso también refleja una cosa de muy buena gente, que a veces es bastante difícil de ver en este mundo. Y termino diciendo que hay algo que nos ha dado, yo siempre lo reivindico para mí, creo que él lo tiene también metido. Hay algo que nos ha dado, en mi caso en un momento el fútbol, en mi caso en un momento navegué un poco, y la vida de la fábrica, lo que yo llamo el vestuario. Hay vestuarios diferentes, el vestuario del fútbol no es el mismo vestuario en la fábrica, y la fábrica y el fútbol no es lo mismo que navegar. Pero sí, todo tiene un denominador común, te enseña a convivir. Te enseña a convivir y a tolerar. Porque mirá que vos tenés que estar enfrentado a una asamblea de 300, 400 trabajadores, que a veces estás a las puteadas, hablando mal y pronto, por cosas que tenés que llevar adelante, y terminó la asamblea, sea cual sea la votación, tenés que ir al vestuario, sacarte toda la ropa, desnudarte, ir a la ducha y bañarte enfrente del otro con el que tuviste de repente una bruta diferencia, o de varios con lo que tuviste una bruta diferencia. Y tenés que ser tolerante, te tenés que tolerar vos y que te toleren. Si no, tenés que arreglar todos los palazos. Eso es una cosa que a mí me ha enseñado mucho, estos tres tipos de... Y eso lo narra él también, y yo coincido plenamente. Bueno, nada, espero que a partir de aquí en más, lo que nos queda, seguimos siendo amigos. No tengamos más discrepancias. Gracias. Difícil para Sagitario. Primero agradecer a la Intendencia por dar esta oportunidad de presentar estas líneas que escribió Leo, que es la historia de cualquier laburante contemporáneo de la época, sin ningún misterio. Segundo, agradecerle a Leo y a la editorial la profesionalidad en que encaró la redacción de 40 años
de militancia y una vida histórica laboral, donde nos respetamos desde el comienzo con las reglas que habíamos fijado, donde aplicó fielmente lo que nosotros habíamos acordado. Yo había recibido varias propuestas de hacer libros, me habían propuesto unas 4 veces o 5 veces, y no me interesaba. Habían cuestiones que yo no pretendía ni quería que era mi vida personal, mi familia, mi chiquilines. Eso lo hablé con Leonardo y le dije, después hay una parte de mi historia que el asesinato de mi mujer, historias, denuncias que han habido en la década del 90, están ahí, publicalas. Publicalas, preguntá y buscarle la vuelta. Por lo tanto, agradezco también a Leonardo que haya sido muy profesional, independientemente del resultado del libro para el lector. Me pasó con este libro a mí, que colaboré con él seguramente, pero el autor es él. Me pasó con este libro a mí lo que me pasó con el discurso del 2013. Hay una similitud. El discurso del 2013 tuvo en Buenos Aires, creo que al día de hoy, 9 millones de visitas entre La Nación y Clarín. En algunas entrevistas que me hicieron en Argentina, yo decía, sería muy nabo, muy vejiga, si pienso que los 9 millones por el Richard Rey. Había una sociedad que estaba buscando un discurso ético, un discurso con cultura del trabajo, un discurso que fijara reglas de que sí y que no, y lo encontró con ese discurso del 2013. El Richard fue el que habló, podía haber hablado cualquier otro. En el libro me pasa lo mismo, me han preguntado, y yo les decía, lo que el libro transmite es la cultura del trabajo, lo que dice Jorge. En la década del 60 vieron botija, era muy común que los botijas laburáramos, porque ella iba a laburar. Y a veces me río de algunas cuestiones, no, con todo respeto, no sé si todo respeto, a veces no tengo tanto respeto, porque me causa como una cuestión, ¿y esto qué? Yo no fui a ningún psicólogo porque empecé a trabajar a los 11 años. Mi viejo me daba 3, 4 bolos en el orto si caminaba torcido y no tenía que ir al psicólogo a ver qué me pasa. No tenía que ir. Entiendo que hay cuestiones de agresiones, todo eso lo entiendo. Pero me parece que ni pelado ni con 2 pelucas. Entonces los extremos llevan a que te cambian la pisada. Esta es la historia de un laburante, de un pibe que se crió en el Cerrito de la Victoria, que 9 años vivió en un garaje con su madre, su padre y su hermana, en una casa que vivíamos 27 y un solo baño. Yo hace poco tiempo, en los centros educativos de la Federación de la Vida, que es un orgullo nuestro, Jorge, sin ninguna duda, donde tenemos casi 510 chiquilines en contraturno, dándole matemática, inglés, idioma español, los deberes, etcétera, código, conducta, cultura del estudio. Conversando con ellos, decían, tiene que haber un baño para las nenas. En mi casa éramos 27 y había un solo baño. Debe ser el baño más limpio que vi en mi vida. ¿Por qué? Porque había conducta, había códigos muy firmes. Detrás de vos viene tu prima, tu primo, tenés que dejarlo limpio. Convivencia. La sociedad tenía esa cultura de permanecer en un barrio con cosas muy arraigadas. Este libro habla de eso, habla de valores, habla de pequeñas historias que enriquecían al individuo, a la familia, ¿verdad? El espalda con espalda, zaguanes abiertos permanentemente en el vecindario, donde si tu vieja te hacía un plato de comida y vos no lo morfabas, se lo daba a la vecina y la vecina te lo daba a vos y vos lo comías. A ver, ese Uruguay que no viene más. Yo no tengo nostalgia del pasado, tengo nostalgia del futuro. Entonces, por lo tanto, este libro lo que narra es eso, es la historia de un laburante, primero con escuela terminada y después con un Pepe de Lía que me ayudó muchísimo y me enseñó a
que había que leer, que había que instruirse, que no era solamente las piñas, que había que meterle pienso a las cosas. Y yo soy parte de eso, yo soy parte de esa generación y de la generación de los compañeros de la bebida. Yo me peleaba con muchos de ellos, pero les pasaba el aspirador y Jorge es un tipo muy capaz, pero muy capaz, muy capaz. Entonces, pero había algo que hoy no lo veo y lo extraño, era que era un gremio muy pesado, porque era un gremio pesado, ¿verdad? Sacaba 150 o 200 camiones a la calle y no nos paraba nadie. Y teníamos diferencias importantes. Y estaba la idiosincrasia de la fábrica, cada fábrica tenía su perfil. Nunca hubo una pelea dentro de la Federación de la Bebida. Jamás. Nunca hubo en una asamblea una piñata. Jamás. Nunca hubo una falta de respeto con un agravio, un descalificativo. Jamás. Nunca lo hubo. Pero nunca lo hubo. Porque sabíamos cuáles eran los límites. Y no renunciábamos al debate ideológico de punta y hacha, sabiendo que las diferencias eran ideológicas, no eran personales. A mí me han puesto siempre en el antagonismo con el armenio. Teníamos diferencias enormes con el armenio. No está Antonio acá, está en España ahora, pero si él estuviera acá, corroboraría. Teníamos cuestiones de los dos mano a mano, que no las sabía nadie, que eran fantásticas. Entonces, separábamos lo ideológico de lo político. Lo ideológico, lo político y lo personal. Lo personal no se tocaba. La familia era sagrada. Y los compañeros, eso le daba a la federación algo distinto. Algo distinto. Este libro recoge parte de esa historia. Aprovecha el nombre de uno, pero lo que tiene alrededor es todo un Uruguay que se fue yendo con los años, que era el Uruguay con códigos, el Uruguay respetuoso del que pensara distinto. Hablamos hacia afuera, ¿no? Mencionamos pensar que acá existía una CONAPRO, donde estaba, no creo que faltaba el loro y el gallo, porque después estaba todo el mundo. Es histórico eso, no existe en otro país. Entonces, ese Uruguay tolerante, sabiendo de que pensás distinto, y no me vengas a convencer a mí de algo que sabes que yo pienso distinto, pero abonemos en la coincidencia, porque si seguimos insistiendo en las diferencias, no nos vamos a juntar nunca. Bueno, ese es el Uruguay que tiene el libro. El libro recoge ese Uruguay. Yo después leía cuando algunos gerentes que se habrán llevado Rosario de puteada mía, y el tipo al final, no. ¿Por qué? Porque sabía que lo nuestro tenía un límite. Jamás íbamos a hacer algo que perjudicara la fuente de trabajo o la empresa. Yo siempre decía, no es negocio sindicato abierto con fábrica cerrada. Entonces, por lo tanto, había que tener, y eso se sabía. Y muchas veces, como dirigentes sindicales nosotros, le marcábamos la pauta a la gerencia: estás equivocado, estás mal, estás conduciendo mal la fábrica. Yo recuerdo con Ordoque grande debate, yo cuestionándole la gestión interna de la fábrica. Y con los años me dio la razón, y yo también le di la razón a él en muchas cosas. Ese Uruguay de construcción en la diversidad, eso recoge el libro. El libro recoge que era posible construir sociedad en la diversidad, que no solamente no es necesario, no es saludable pretender que todos pensemos igual. Entonces, esa es una enseñanza, y la gente que lo ha leído, y esto, lo que pasa es que viendo el mundo de hoy y la realidad de hoy, claro, esto queda muy en la lejanía, ¿verdad? Entonces, es un libro fácil de leer. Para un laburante se lo mastica porque se identifican muchas cosas. No hay grande misterio, no hay grande palabrerío. Y creo que hay mucha sinceridad y honestidad de los que aportaron al libro. Tanto aquellos que me cagaron a palo como aquellos que dijeron, con el chueco caminamos. ¿Por qué? Porque me parece que, y todo es válido, todo lo que se dice ahí, tanto a favor y en contra, de verdad, es así, es así. Porque es parte de la historia de uno, ese es el abanico, ¿verdad? Las perlas cuadradas, perlas redondas, perlas blancas, ese es el collar que cada uno al final de su vida, bueno, mirará para atrás y verá si refleja o no refleja. Y eso tiene la gran, el gran reconocimiento, la habilidad, la pluma de quien
juntó, porque estuvo como 1 año y pico haciendo, juntó todo, cientos y cientos de hojas que yo veía cuando iba a charlar conmigo, y es así, cuando él me dice, hablé con fulano de tal, dijo tal cosa, y si la dijo. En algunas cuestiones yo pedí la volada para dar mi versión o mi matiz, porque no era tal cual, pero después lo demás, lo que fuera de opinión personal, yo respeto, no tiene por qué, ¿verdad? Entonces me parece que es eso, soy el resultado de muchísima gente yo soy el resultado de gente, no soy el resultado del Richard Porciantesi, no, sí, me reconozco, cada vez tengo más limitaciones, pero fui producto de haber caído, suerte de haber caído en un gremio con gente muy laburanta, donde yo me apegué enseguida porque yo considero que el trabajo dignifica y la verdad que dignifica. Y bueno, y aprendí con los compañeros que teníamos diferencia, porque además éramos de argumentar, pasábamos días. Yo cuento en el libro la anécdota del que te reí, ¿no? Vale la pena decirlo porque me parece que no solamente dejó cosas, sino pone en primera línea todo el gremio, toda la dirección del gremio. Estamos en pleno Consejo Salario, antiguamente se discutía en la Cámara de Industria en lo que era Graciada y La Paz, ahí frente a la plazoleta de la Luz. Y había una línea, porque también somos parte, y yo siempre se los reconozco, yo aprendí mucho con las gerencias. Los gerentes que tuve enfrente mío, a mí me enseñaron en pila, porque te obligaban a aprender, porque si no aprendías te caminaban por el lomo, entonces tenías que... Y eran tipos brillantes, la verdad que eran brillantes. Los tipos venían muy preparados, argumentaban, venían a derrotarte ideológicamente, cosa totalmente legítima. Entonces, en aquella época de los gerentes de las empresas iban todos, entonces eran como 10 o 12. Estaba Cruz, Norteña, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Salus, Patricia, iba un montón. ¿Y cuál de ellos quería destacarse más? Y nosotros también íbamos un montón. Y habíamos hecho una propuesta como de 60 puntos, una cosa de cabeza. Nos peleábamos a ver qué más poníamos en las reivindicaciones. Era una cosa así. La presentamos y nos convocan un día para darnos respuesta. Era a las 4 de la tarde, nosotros estábamos en la mañana en la federación y empezamos. Sabíamos que nos iban a caminar por el lomo, porque era un disparate, era 61 eran, 61 propuestas, era un disparate, nos iban a caminar por el lomo, honestamente, y no queríamos darle la ventaja al Changüí, el placer de que nos ganaran en ese debate. Y que vamos, y que no vamos, y que vamos, y que no vamos, y yo decía que no había que ir, que había que suspender, iba a ir otro día, porque no teníamos acuerdo. Y otros compañeros, Jorge estaba atrás, que no hay que ir, porque no es una falta de respeto, que no vayamos, nos van a decir que no sé cuánto, ¿para qué propusimos tantas cosas? Y ahí estábamos, y eran las 2, las 3 de la tarde, las 4. Vamos a ir, nos sentamos, pero con esta condición. Yo soy el que hablo, si yo me levanto, todos se levantan, si yo me voy, todos nos vamos. Tenemos que ir, presencia, pero irnos de raje. Había que buscar el pretexto, eran profesionales los gerentes, no eran lo que vemos ahora, eran gerentes de la fábrica. Fuimos, nos toca un señor, un gerente que era un tipo brillante, que tenía un tic. El tipo tenía un tic, como que se reía, como... Le dan a él, todos sentados enfrente, nosotros acá, le dan a él para darnos la respuesta. Nos iban a caminar, pero mal. La carita de todos los gerentes era de goleada. Se sienta ahí el tío, entonces... ¿De qué te río? ¿De qué te estás riendo? No me estoy riendo. Sí, te estás riendo. ¿Qué te causa gracia? ¿Qué te causa gracia? ¿Te causa gracia el petitorio de los trabajadores? La necesidad de... No, pero yo no me estoy riendo. Y le dice el otro gerente, ¿por qué te reís? No, pero yo no me estoy riendo. Sí, se está riendo. Nos levantamos y nos fuimos. Gol de media cancha. Hasta el día de hoy, cuando se encuentran ellos, la anécdota está. Eran las picardías de vestuario, las picardías de fábrica. Sin tener... No precisamos 50 camiones en la puerta. Es la picardía. Le ganamos. Entró. No se dio cuenta que la picardía estaba arriba de la mesa. Las negociaciones tenían mucho de eso, tenía de picardía, de argumentar, y algo que todos nosotros en el gremio de la bebida, hasta el día de hoy, conocíamos la fábrica, conocíamos el mercado, sabíamos de qué hablábamos, sabíamos de la importación, de la producción, conocíamos mejor que nadie, pero mucho mejor que los gerentes.
Lo que yo hablo en el discurso, el orgullo obrero del conocimiento frente a la máquina. Bueno, eso nosotros lo teníamos. Por lo tanto, este es el libro, un resumen muy enriquecedor. Yo me siento muy mimado con este libro, creo que por exceso, pero que recoge la vida de un laburante que lo que trató fue justamente de sumar con la espalda con otros compañeros, tratando de mejorar las condiciones de vida laboral en una fábrica. Es cierto, yo milité en el PVP del 85 hasta el 93, fui dirección del MPP en el 89, nunca recluté un compañero en el gremio. Nadie puede decir el Richard, nunca, no lo hice, separé los tantos. Me parecía que... Y así tuvimos un gremio con 98, hasta el día de hoy, 98.3% de afiliación. Debe ser de los más altos, porque nadie se sentía excluido, ni nadie se sentía marcado, diseñado. Este libro recoge eso. Recoge eso. Habrá, obviamente, crítica a favor y en contra, normal, y me parece saludable que haya gente que lo mire de la manera que quiera verlo. Pero mi reconocimiento, y públicamente creo que es la primera vez que lo hago, porque cuando convocamos el lanzamiento del libro yo tenía COVID en diciembre, mi agradecimiento a la honestidad intelectual y a la profesionalidad que aplicó Leo y que cumplió a rajatabla de principio al fin. No tengo mucho para eso. ¿Alguna pregunta o algo que quieran hacerle a Richard o a nosotros? Bueno, muchas gracias por haber venido. Mi agradecimiento a Richard también por las N entrevistas, no sé cuántas fueron, si fueron 200 entrevistas o... Ah, perdón, hay una pregunta, sí. No sé si hay una pista en ese libro, si Richard Darwin o tú lo buscaste sobre un partido político que podría... Ese es el segundo tomo, sale El libro termina con eso, ¿no? Termina con mi insistente pregunta de, bueno, ¿qué vas a hacer? Aparte No, pero no cuento qué responde. Conté que le pregunto eso y no responde. Ah, bueno, y hasta hoy no responde, ¿no? Hasta hoy la mantiene en esa nebulosa, ¿no? Así que bueno, a ver, capaz que lo quiere responder ahora. No sacó el bulto. Yo creo en la democracia. Somos generación 83. Supimos lo que es estar sin libertades, en dictadura. Supimos lo que era sumar clandestinamente los distintos dirigentes políticos de todos los partidos para, junto con el resto, tratar de sacarnos de encima la dictadura militar. Por lo tanto, cuando llegamos al 1 de marzo del 85, no fue un día cualquiera, no fue un día cualquiera. No fue la Bastilla, pero no fue un día cualquiera. Y quienes vivimos del 1 de marzo del 85 para atrás, y de ahí hasta el día de hoy, por suerte, en forma ininterrumpida, valoramos la democracia. La democracia para mí se sostiene en partidos políticos. Sin partidos políticos, sin pluralidad, para mí no hay democracia. Es otra cosa, pero no es democracia. Por lo tanto, sostengo que hay que reivindicar y mejorar la calidad del partido político en el mundo de hoy, que no es el mismo de, ¿verdad? Por lo tanto, si me dedicara a hacer política, que posiblemente lo haga, va a ser en una estructura política partidaria. No va a ser armando listas, porque además no pretendo, lo mío no es ni por guita ni por cargo. Entonces, ¿por qué es entonces? Porque quiero contribuir, si es posible, junto con mucha gente, en forma casi transversal, porque las charlas conmigo se dan con gente de todos los partidos, ¿verdad? Es de qué manera podemos contribuir en un debate de ideas, donde no le voy a hacer asco a confrontar hasta que las velas ardan, si no estoy de acuerdo, pero siempre con un marco de acuerdo, de conducta, de códigos. Hay líneas que no se transgreden. Y hoy vemos realmente situaciones en el Parlamento, senadoras, senadores, que son algo lamentable. Lamentable porque los mensajes que transmiten es
esto es un circo. Y cuando la gente deja de creer en los partidos, deja de creer en las instituciones, deja de creer en la democracia, el día después es un día muy embromado, que demora mucho en retornar, casi siempre no se vuelve. O lo que vuelve es algo muy, muy desfigurado de lo que tuvimos. Por lo tanto, si participo en política, lo estoy conversando, no es fácil para mí, ya no soy un botija, fijo algunas pautas, porque tampoco me interesa ni ser diputado ni ser senador, la verdad que no me interesa. Entonces, ¿de qué manera puedo contribuir? Y quizás sumándome con un grupo de gente, así, bueno, tenemos 4 o 5 ideas, porque tampoco tenemos 85. Sobre esto, relaciones laborales, ¿qué tipo de relaciones laborales? ¿Qué tipo de economía? ¿Qué tipo de educación? Y trabajar y sumar con eso. ¿Sumar con quién? Sumar con gente que piense parecido, no igual, parecido. Yo me siento muy a gusto con gente que piensa parecido y me siento más a gusto con sentarme con alguien que piensa distinto, porque seguramente algo le voy a sacar a favor del proyecto que tengo yo. Por lo tanto, si te digo, el Richard va a arrancar, y es probable que arranque, sí, es probable que arranque el primer trimestre del año que viene, algo así. ¿En dónde? Y veremos. ¿En dónde? Veremos, porque nadie está cerrado. Richard, ¿representando o liderando? En base a lo que... Bueno, ni idea tengo, ni idea, no tengo idea, en serio. ¿Y qué gana? ¿Cuál es mi satisfacción? Sí. Es crear un espacio donde se pueda discutir política y confrontar con otros espacios que piensen distinto o parecido. Pero en un momento hay que liderar o representar. Y estamos en eso. Quizás liderar. Estamos en eso. Veamos. Es cierto que la gente vota caras, ¿no? Es así. Estamos en eso. Pero no tengo mucho más para decir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.